Hola a todos, soy Ceci Dover, tu vocal coach, y en esta ocasión vamos a hacer un análisis de la cantante Lara Fabian y su canción Je suis malade. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando directamente sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Tu colaboración con el canal es muy importante para que yo pueda continuar haciendo estos análisis. Así que si deseas colaborar, te voy a dejar mi Patreon en la descripción. Vienen pidiéndome el análisis de la voz de Lara Fabian hace muchísimos meses en el canal y creo que ha llegado la hora de hacerlo. Es una cantante espectacular, conocida en el mundo entero. Yo conozco muchas canciones de Lara Fabian porque la he seguido desde hace muchísimos años, mucho antes que a Dimash. Entonces ya la conozco. Vamos a hacer un análisis. He elegido Je suis malade porque es una canción donde ella demuestra muchísimos recursos vocales y sería muy bueno poder destacar algunos y hablar de esta parte técnica que es tan necesaria para que nosotros los cantantes podamos aprender de Lara Fabian. Importante, antes de iniciar a cantar, ella ya está en su rol, ya está en su papel, completamente. Fijaros la postura, la cabeza hacia abajo, inclusive cierra los ojos, pueden verle, notarle la respiración, el pecho agitado, temblorosa. Verán ahora cuando avanza. Atención. Je ne rêve plus, je ne fume plus. Lara Fabian y el paladar bajo. Ella utiliza en muchos momentos de la canción unos matices, tal como lo hace también Celine Dion en muchas ocasiones. Utilizan el paladar bajo para cambiar de posición el sonido y que salga como más hacia adentro, más contenido. ¿Vale? Se queda el sonido hacia adentro cuando uno baja el paladar. Cuando uno lo abre es como mucho más redondo, más resonancia, todo. Pero en este caso, ella está iniciando la canción en un pianísimo y bien contenida. Je n'ai même plus d'histoire. Je suis laide sans toi. Je suis sale sans toi. Speech level. Storyteller. Está contándote la historia, mucho más que cantándote la historia. Es realmente escalofriante, la tristeza en sus ojos. No hace falta ni leer la letra para entender que es una mujer que está cargada de dolor. Comme une orpheline dans un dortoir, je n'ai plus envie. Paladar bajo, ¿vale? Ahí es cuando me refiero que ella está conteniendo absolutamente el sonido. Se escucha como esa voz. En los silencios ella muestra su respiración, muestra ese dolor, ¿no? Es como que estuviera cantando pero en sollozos, ¿no? Con un deje de llanto detrás. Nous vivrons ma vie c'est ce corps. Se hace ese como cuando uno está llorando y está hablando y está llorando, que es prácticamente imposible, pues esa voz contenida y rota de dolor es lo que está ahora mismo mostrando. Son todas dinámicas vocales súper importantes. Tu pars, je n'ai plus de vie. Et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade. Vale. Es tan poderoso el mensaje. Continúa, en este caso, estamos llegando al final de la cuarta octava. Malada. Esto es un sí. Lo hacemos en voz de cabeza para que sea mucho más débil. Necesitamos esa voz débil. No queremos todavía que salga todo ese vozarrón que tiene guardado dentro. ¿Vale? Es un sí 4. Maravillosa. Complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis. Aquí
es recién aquí que empieza a crecer el sonido. Aprovecha el je suis para hacerlo con voz de cabeza. Je suis, este I es un mi 5 en voz de cabeza. Y ahora es cuando va a despertar. Cuando ella abre el paladar, cuando ella abre esa boca, sale todo ese torrente, todo ese sonido, esa voz. Es una voz desgarradora. Esa es la palabra que me sale con ella. Es desgarradora, Lara Fabián. Volvemos a la calma, es como un torbellino. Vuelve a la calma y vuelve al speech level, ¿vale? Está hablando y está contando la historia. Seguimos. Comme un rocher. Vocal fry. Como un rocher. Un poco de aire detrás. Vocal fry para iniciar la frase. Comme un péché. Je suis accroché à toi. Está prácticamente llorando. Je suis fatiguée. Je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits. Et tous les whisky, pour moi, auront le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. La he escuchado esta canción 500 veces, pero es que no lo puedo evitar porque ella es tan buena que aunque lo intento, me mete dentro de su historia y aunque uno intente escapar, no se puede escapar de esta interpretación. Es fantástica, es fantástica. Su forma de moverse arriba del escenario simplemente es ella. Ella no tiene más, es ella y lo llena todo. Estoy completamente segura que los que están ahí mirando ya están, vamos, con los lagrimones hasta aquí. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton cœur. Madre mía. Malada. Ya sí es un belting. Malada. Este sí, ya sí es un belting. Ya lo está alargando todo. Es el timbre, el color de voz que tiene Lara Fabián. Es una barbaridad. Et je suis comme un oiseau mort. Quand tout va du doigt, je suis. ¿Se dan cuenta? La interpretación está completamente metida dentro de ese papel. Te está contando la historia, no hace falta ni leer. Los gestos. La verdad es que son pocos los intérpretes que son capaces de hacerte sentir una historia de esta manera y que tú te lo creas lo que estás mirando en el escenario, que tú te lo creas, que tú realmente pienses que eso le está pasando en ese momento. Y vamos, es que lo tiene todo ganado. Si tú eres un artista que eres capaz de cantar una cosa y que los demás se rompan por tu interpretación, tienes el mundo ganado. Fijaros como cuando hace belting se ayuda con el movimiento de la cabeza cuando va a ser malada. Cada vez que hace esa nota fuerte, aguda, se ayuda con el movimiento de la cabeza. Lo ha hecho, creo que unas 3 veces, ha hecho ese pequeño giro hacia el costado. Es que lo que es maravilloso es como canta, dice 3 palabras habladas y sigue cantando. Es que ¿cuántos hay?
¿Cuántos hay que son capaces de hacer una cosa así? Madre mía. Avant ta peau, cet amour me tue. Vuelve al paladar bajo. Madre mía. Cet amour me tue. Vuelve hacia adentro. Lo hace crecer un poco, pero vuelve a desaparecerlo. Eso es manejar el aparato fonador, manejar las cuerdas vocales como quiere, ¿eh? Ya te digo que el sonido viaja dentro de su boca y hace lo que quiere, ¿eh? Si ça continue, Speech level. je creverai seule, avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix. Vuelve al speech level total. Solamente hace un poquito de entonación para hablar en el tono que está la canción, ¿no? Pero su intención es contarlo, hablarlo y expresar su dolor. Chantera. Je suis malade. Si uno tuviera que aprender y coger un ejemplo para aprender de alguien dinámicas vocales, Lara Fabián sería una de ellas. Complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir. Como pocas, esta mujer ha sido y es y será una diosa total arriba del escenario. Maravillosa, una de las voces más bonitas del mundo entero, Lara Fabián. Et qu'elle me laissait seule avec. Va peleando prácticamente toda la canción entre un modo central, un speech level y va metiendo matices entre estas dos formas, ¿no? de contar una historia y lo ha hecho maravillosamente. Mon désespoir, je suis malade. C'est ça. Je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants. Tu m'as vidé de tous mes mots. Es una delicia auténtica escucharla y verla, porque te lo crees, porque te emociona, se mete dentro de tus sentimientos. Es buenísimo cuando eso pasa. Técnicamente creo que ya he explicado de los efectos vocales que utiliza Lara Fabián en esta canción, que son muchos. J'ai le cœur complètement malade. Cerné, ne plus qu'un air. T'entends, je suis malade. Vale, es que de verdad que yo, es que no puedo con estas interpretaciones, es que me parte el corazón, es que no puedo con ella, me parte el corazón. Por eso no la quería reaccionar, porque siempre me parte el corazón esta mujer. Je suis malada. Je suis malada es un fa sostenido 5, usando voz de cabeza, bueno, más que voz de cabeza es una mixed voice, un poquito más abierta. La boca. Fijaros ahora. Mira cómo está. Temblando. Es un intérprete. Madre mía, si es que tendrían que aplaudirla una hora. Una hora tendrían que aplaudirla. Es un intérprete, chicos, ¿qué les puedo decir? El último malada, la A sostenida al final, es un belting, como la copa de un pino, ha sostenido ahí
vamos, ha sostenido ahí con toda su furia. Chicos, espero que les haya gustado este análisis detallado de Je suis malade, que me pidan más Lara Fabián para que yo pueda continuar reaccionando. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones, vuestra colaboración, uniros a Patreon, hacerse miembros del canal. Hay muchas formas de poder colaborar con el canal. Les mando un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!